A sus 64 años, Javier Alatorre confiesa: ella es el nuevo amor de mi vida. En una noche tranquila de Ciudad de México, mientras las luces del foro se apagan lentamente y el bullicio de la redacción se disuelve en un murmullo lejano, Javier Alatorre se queda unos minutos más en su escritorio. Mira una fotografía sobre su celular y sonríe con esa mezcla de ternura y admiración que solo conocen los hombres que han vivido intensamente, que han caminado por los campos de guerra, por desiertos de dolor humano, y aún así han conservado la esperanza intacta. A sus 64 años, el periodista más emblemático de la televisión mexicana guarda un secreto que, esta noche, está dispuesto a compartir con el mundo. Ella es el nuevo amor de mi vida. Confiesa con una voz apenas susurrada, pero cargada de una emoción que conmueve hasta al más escéptico. ¿Quién es ella? ¿Una joven periodista? ¿Una compañera de batallas en la redacción? ¿Una vieja amiga del pasado? Nada de eso. Su nombre no figura en ninguna portada de revista, no tiene cuenta en redes sociales, ni busca los reflectores. Ella es tiempo, es silencio, es compañía. Se llama paz. Después de más de 4 décadas dedicadas a narrar las tragedias del mundo, a estar en la línea de fuego en África, en Medio Oriente, en los rincones olvidados de Asia o las favelas de Sudamérica, después de ver morir a compañeros, después de sentir el peso de la verdad en la garganta y la urgencia de informar en los dedos, Javier ha descubierto que el verdadero amor no es un rostro ni una silueta, sino un estado del alma. Pero el camino hacia ese descubrimiento no fue fácil. Nacido el 15 de enero de 1961 en Navojoa, Sonora, Javier comenzó como reportero mientras aún cursaba la preparatoria. En Imevisión, cuando la televisión pública aún respiraba con aires gubernamentales, él ya desafiaba el poder, con un micrófono como escudo y la palabra como lanza. Luego vino la privatización, el nacimiento de TV Azteca, y con él una nueva era. Javier no solo fue testigo de esa transformación, fue protagonista. Desde 1994, en el noticiero Hechos de Fuerza Informativa Azteca, su rostro se convirtió en símbolo de seriedad, compromiso y rigor periodístico. Su voz, firme pero humana, ha narrado desde terremotos hasta elecciones históricas, desde actos de corrupción hasta gestos de nobleza que aún nos hacen creer en el país. Fue él quien, en 2011, revolucionó el concepto de Azteca Noticias, imponiendo una narrativa más humana, más cercana, más honesta. Sin embargo, nadie imagina la carga que lleva un hombre que ha mirado la miseria del mundo a los ojos. Hubo días, dice Javier, en los que lo único que me sostenía era el deber. Pero por dentro me sentía vacío, como si ya no pudiera con un minuto más de dolor ajeno. Fue entonces, en ese silencio que solo conocen los que han gritado tanto, donde nació ella. La paz. El periodista encontró en el arte de desconectarse, de caminar sin grabadora, de leer sin urgencia, de mirar el cielo sin buscar una señal, un tipo de amor que lo transformó. Después de tantas coberturas, lo único que deseaba era sentarme a mirar cómo el sol cae detrás de la Sierra de Sonora y sentir que yo también formo parte de algo hermoso. Pero esto no significa que Javier se retire. Al contrario, su amor por la verdad sigue intacto, pero ahora lo hace desde un lugar más sabio, más pleno. Enseña a jóvenes periodistas, lidera equipos con paciencia y compasión, y cada noche, cuando dice «Buenas noches, nos vemos mañana», lo hace con un brillo nuevo en los ojos. Este hombre, que ha caminado entre ruinas y milagros, ha aprendido la lección más difícil. No basta con informar, hay que vivir. Y en ese vivir ha encontrado una compañía silenciosa pero poderosa. Una que no lo juzga ni lo exige, que simplemente lo abraza como es. A sus 64 años,
Javier Alatorre, no solo sigue siendo un titán del periodismo mexicano, sino que se ha convertido en un faro humano, un ejemplo de integridad, sensibilidad y amor propio. Porque reconocer que se puede volver a amar, a uno mismo, a la vida, a la paz, es quizás el acto más revolucionario que puede hacer un hombre que ha contado las guerras del mundo. Y esta historia, la suya, merece ser contada no como un epílogo, sino como el inicio de un capítulo que, lejos de apagarse, ilumina más que nunca. En el vasto y a menudo caótico universo de los medios de comunicación mexicanos, hay una voz que ha logrado atravesar generaciones, catástrofes, guerras y cambios políticos sin perder ni un ápice de credibilidad. Esa voz pertenece a Javier Alatorre, un periodista que no solo ha reportado la historia, la ha vivido, moldeado y contado con una pasión que lo ha convertido en una leyenda viva del periodismo nacional. Nacido el 15 de enero de 1961 en Navojoa, Sonora, Javier no empezó en una gran redacción ni fue bendecido con una conexión privilegiada. Su primer contacto con la televisión fue como mensajero en Imevisión, una cadena gubernamental que años más tarde se convertiría en la actual TV Azteca. Allí, entre sobres, cables y cámaras, encontró su vocación. En poco tiempo, su capacidad para observar, redactar y entender la esencia de una historia lo catapultó a posiciones cada vez más relevantes dentro de la redacción. No tardó en convertirse en redactor de información internacional y, con apenas 20 años, ya coordinaba el noticiario nocturno. Un talento precoz, sin duda, pero también un trabajador incansable. Sin embargo, uno de los momentos más definitorios de su carrera llegaría en 1985. El 19 de septiembre, un terremoto devastó la Ciudad de México, dejando miles de muertos y heridas imborrables en la memoria colectiva. Mientras el país entero se encontraba paralizado por el horror, un joven Javier Alatorre tomó el micrófono y narró, con una mezcla de humanidad y profesionalismo, lo que otros no podían siquiera mirar de frente. Su cobertura del terremoto fue no solo un acto de periodismo valiente, sino un parteaguas. Ahí nació el Javier Alatorre, que conocemos hoy, el narrador de los hechos que no tiembla ante la tragedia, el hombre que convirtió el dolor nacional en un llamado a la solidaridad y la acción. Pero su consolidación definitiva llegó el 21 de febrero de 1994, cuando se estrenó al frente del noticiero estelar nocturno de lo que entonces era Azteca 13. Hechos Noche. No solo rompió esquemas por su formato dinámico e innovador, sino que introdujo una característica inédita en los noticiarios mexicanos: la capacidad de comenzar el programa con una historia de vida, una narrativa humana antes de adentrarse en la política y la nota dura. Era un atrevimiento, una revolución silenciosa en la forma de informar, y funcionó. Desde entonces, su emblemática frase «Esta noche en Hechos» se convirtió en una especie de ritual colectivo, una invitación al conocimiento, a la reflexión y también al sentir. Con un estilo directo pero siempre cercano, Alatorre elevó los estándares del periodismo televisivo, convirtiendo Hechos en el noticiario más visto de TV Azteca. Fue también el cerebro detrás de Fuerza Informativa Azteca, un concepto editorial que agrupó a los mejores periodistas del país bajo una visión clara: informar con veracidad, agilidad y profundidad. A lo largo de los años, Javier ha sido formador de generaciones, abriendo paso a talentos como Jorge Zarza, Ramón Fregoso y Ana Winocour, entre otros, demostrando que su legado va mucho más allá de su presencia frente a las cámaras. No conforme con su reinado en la televisión, Javier también dejó huella en la radio. En 2004, lanzó el noticiario en Reporte 98.5 del Grupo Imagen.
Luego de un receso de 5 meses, regresó a la radio con fuerza a través de Radio 13 Noticias, en el horario de la 1 de la tarde, conquistando a un público que extrañaba su voz clara y su enfoque incisivo. En 2017, tras algunos años de ausencia, reapareció en el espectro radiofónico con un formato novedoso, junto a Ana María Lomelí y Blanca Martínez La Chicuela, integrándose a la programación de La Bestia Grupera y Súper del grupo Radiorama, alcanzando nuevas audiencias en todo el país. Finalmente, en 2021, trasladó su programa, Las Noticias con Javier Alatorre, al Heraldo Radio 98.5, manteniéndose a la vanguardia de la radio informativa. Además de sus múltiples facetas como conductor, director de programas de investigación, corresponsal en zonas de conflicto y entrevistador de figuras internacionales, Javier ha sabido mantenerse vigente sin perder su esencia. En un mundo donde la inmediatez muchas veces sustituye la profundidad, él representa la resistencia digna de un oficio que aún puede ser noble, el de contar la verdad. ¿Qué hace tan especial a Javier Alatorre? No es solo su voz